sistema respiratorio. Entonces, ¿qué conocemos realmente como sistema respiratorio? Que realmente es todo el conjunto de órganos que van asociados a lo que se llama vía respiratoria y los pulmones. Aparte de eso, también se asocian al sistema respiratorio una serie de musculatura que ayudan a dilatar, contraer y dilatar los pulmones para que se realice lo que es la ventilación pulmonar, o sea, la inhalación y exhalación de aire que entra y sale de los pulmones. También hay una asociación del sistema respiratorio con el sistema circulatorio, y lo vamos a ver posteriormente, porque todos los gases que son atrapados por el sistema respiratorio, en este caso el oxígeno, es transportado por el sistema sanguíneo a todas las células del cuerpo, y a su vez de todas las células del cuerpo se recoge el dióxido de carbono, que es un desecho, para llevarlo a los alvéolos pulmonares para luego ser eliminado. Entonces vamos a entrar en profundidad en lo que sería ver el sistema respiratorio. Recuerda que no todos los organismos vivientes tienen el mismo sistema respiratorio con órganos centrales como pulmones, como es el caso de nosotros los seres humanos, los mamíferos, reptiles, aves y anfibios en su vida adulta, ya que los anfibios en su vida de larva, es decir, los renacuajos, tienen branquias externas para poder atrapar el aire que está disuelto en el agua. Eso lo vamos a ver más adelante en otra de las transparencias. El nombre de sistema respiratorio permite distinguir que su nombre está asociado al proceso de respiración, es decir, ingreso del aire, tal como lo estás viendo en la imagen, ingreso del aire hacia los pulmones, luego que se atrapa el oxígeno y se libera el dióxido de carbono hacia los alvéolos pulmonares, ese aire se exhala, se vierte fuera entonces de los pulmones, se inhala, se llenan los pulmones de aire, se atrapa el oxígeno, se intercambia el dióxido de carbono que lo transporta a la sangre hasta los pulmones, y luego ese oxígeno atrapado obviamente que va a ser distribuido también por la sangre al resto del cuerpo. Entonces ese proceso que comúnmente hemos llamado respiración, de extraer el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono, es lo que compromete al sistema respiratorio en su nombre o en la forma en que está representado. En ese sentido, el sistema respiratorio complementa también con el sistema circulatorio, tal como lo puedes ver en la imagen. La sangre que impulsa el corazón a través de sus ventrículos, un ventrículo como es el derecho envía sangre no oxigenada a los pulmones, la cual en los pulmones se enriquece de oxígeno, regresa a los pulmones por la vena pulmonar, va al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo es enviada por la arteria aorta a todo el resto del cuerpo, incluyendo la parte de la cabeza, o sea, la extremidad superior y la cabeza. Entonces, este proceso en el cual es la sangre que ayuda a transportar el oxígeno que viene de los pulmones al corazón y del corazón se reparte al resto del cuerpo, es lo que entonces se asocia la relación entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Aparte de distribuir oxígeno, tal como lo menciona aquí la transparencia, se recoge el dióxido de carbono, se lleva a los pulmones para ser eliminado. Ahora, ¿qué ventaja tiene eliminar ese dióxido de carbono de nuestro cuerpo y de la sangre? Sencillamente mantiene el pH, es decir, porcentaje de acidez en la sangre a un nivel estándar, a un nivel regular. De lo contrario, si acumuláramos dióxido de carbono en nuestra sangre se tornaría realmente ácida. No todos los organismos tienen el mismo sistema respiratorio, tal como tú lo puedes apreciar aquí. Depende del entorno donde está el animal, donde vive o habita comúnmente el animal. Asimismo tendrá adaptado un sistema para obtener el oxígeno que esté disuelto en el aire
o esté disuelto en el agua, en estos dos ambientes donde pueden los organismos tener algún sistema para intercambiar gases, como es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se elimina del cuerpo de todos estos animales. En el caso de los insectos aparece una estructura que está a un costado del animal y se denominan tráqueas. Por ahí es que se introduce el aire hasta células especializadas que atrapan el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. En el caso de muchos organismos acuáticos, desde invertebrados como los crustáceos, moluscos, peces, y vertebrados como los peces, utilizan el sistema de branquias o agallas, ya sean branquias internas o branquias externas. Hay otros organismos, como el caso de la lombriz de tierra, que tiene adaptado en su piel unos orificios especializados asociados con células que le ayudan a atrapar entonces el oxígeno. Entonces esos son los mecanismos más comunes asociados a lo que es el proceso de respiración. El mecanismo de tráquea, el mecanismo de branquias y la respiración cutánea. Vamos entonces a la siguiente información. Fundamentalmente, ¿qué es lo que abarca la ventilación pulmonar? Pues sencillamente la ventilación pulmonar es el proceso en el cual vamos a inhalar y exhalar el aire, es decir, a inspirar y expirar. Entonces esto es parte de un proceso en el cual de ese aire atmosférico se atrapa oxígeno en los pulmones, como puedes ver aquí en la imagen. Ves que el aire está entrando a los pulmones se dilatan y ese aire que va por todas las vías respiratorias termina aquí, en estas estructuras que son los alvéolos pulmonares. Lo que vemos aquí en este momento en la imagen, que pasa muy rápidamente, es lo que se denomina el saco alveolar. Todo esto es el saco alveolar compuesto de varios alvéolos. Entonces acá en esta otra imagen vemos cómo el sistema circulatorio trabaja con otro sistema, por ejemplo el sistema excretor a través de los riñones para eliminar desechos, y también trabaja con las vellosidades que tienen algunos órganos del tracto digestivo. Entonces, para absorber nutrientes, y esos nutrientes absorbidos a través del intestino delgado y otras vellosidades del tracto digestivo pasan a la célula, de ahí se generan desechos y son eliminados esos desechos a través de los riñones. En el caso de los pulmones tenemos los alvéolos. El alvéolo, en el aire que se inhala, se atrapa oxígeno, ese oxígeno se reparte en todas las células del cuerpo y finalmente regresa nuevamente a los alvéolos para que el alvéolo elimine entonces el desecho más común, que es el dióxido de carbono, que sale, que es atrapado en la humedad del alvéolo y por difusión del capilar y luego difusión a través de la fina capa de células que forman los alvéolos sea eliminado. Igual pasa con el oxígeno entra con el aire, en los alvéolos internamente siempre está húmedo, en esa humedad el aire pega, al pegarse el oxígeno se disuelve allí, atraviesa las membranas celulares de las células, de la delgada capa de células que constituyen el alvéolo, y luego pasan al torrente sanguíneo a través de toda una serie de capilares que envuelven cada uno de los sacos alveolares y a su vez cada alvéolo, como puedes verlo en la imagen que se va a formar aquí rápidamente, toda esa serie de vasos sanguíneos. Vamos a la siguiente transparencia. Entonces, hay 5 funciones principales del sistema circulatorio. Entonces, estas 5 funciones están involucradas en la inhalación y la exhalación de los gases que entran, del aire que entra a los pulmones, y tiene que ver con el intercambio de gases que hay entre el aire y la sangre, y entre la sangre y las células del cuerpo. Y luego el sistema respiratorio también nos va a ayudar a detectar olores, a crear sonidos, y la siguiente que vamos a ver son esas 5 funciones. Avancemos entonces. La inhalación y exhalación es lo que se denomina ventilación pulmonar. Entonces, en esa ventilación pulmonar, nosotros, a través de todas esas vías respiratorias, introducimos el aire, empezando por las vías nasales, las fosas nasales, boca, faringe, laringe,
tráquea hasta llegar a los alvéolos, de los alvéolos llegar a los bronquiolos, bronquiolos y después las ramificaciones de los alvéolos, que son ramificaciones microscópicas que conectan entonces con los sacos alveolares. Entonces, durante esa inhalación, que es inhalación normal, el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen y se eleva la caja torácica, tal como lo estás viendo aquí en las imágenes. Entonces, eso le permite a los pulmones aumentar su volumen. La presión del aire entonces disminuye y así ingresa el aire. Durante la exhalación normal, los músculos se relajan, los pulmones se vuelven más pequeños y la presión que se ejerce sobre ellos hace que se expulse el aire al aire, tal como está ocurriendo en este momento. Aquí tenemos inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. Y en la otra imagen también vemos lo mismo. Inhalación, exhalación, inhalación. Miren cómo el diafragma se torna más plano y deja esa forma de domo que tiene para entonces toma forma de domo en el momento que realiza la exhalación y una forma más plana cuando está realizando la inhalación. La respiración externa, que es la que ocurre entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Esta respiración se le llama externa porque es el intercambio de gases que hay, ya sea oxígeno y dióxido de carbono, entre los alvéolos pulmonares y la sangre. Sin embargo, hay una respiración interna, que es denominada oxidación celular, en la cual ese oxígeno que es atrapado por los alvéolos es distribuido por los capilares sanguíneos que rodean al alvéolo y es llevado a todas las células del cuerpo a través del torrente sanguíneo, tal como lo ves en las imágenes. Es decir, estos capilares que están aquí, rodean al saco alveolar. Esto se llama saco alveolar y cada una de estas bolitas son los alvéolos. Entonces, en ese saco alveolar se atrapa el oxígeno que llega a través de la inhalación del aire y que queda pegado de la mucosa interna del alvéolo. El oxígeno pasa a los capilares sanguíneos, de los capilares sanguíneos alveolares va a distribuirse al resto del cuerpo. Entonces el corazón ayuda cuando esto va entonces con oxígeno de los pulmones al corazón. El corazón entonces lo bombea a través de la aorta para distribuirlo a todo el cuerpo. Tal como lo puedes ver en la imagen aquí abajo, se nota como de un alvéolo, esas pequeñas manchitas como amarillas, casi color crema, es el oxígeno que está saliendo del alvéolo y, como puedes ver, hace que la coloración del glóbulo rojo cambie. Entonces, por eso es que la sangre no oxigenada tiene un color marrón, mientras que la sangre oxigenada tiene un color rojo muy puro, muy intenso, muy brilloso. Entonces, todo ese proceso se hace a la inversa, es decir, luego esto va a las células del cuerpo, de las células del cuerpo el glóbulo rojo a través de la hemoglobina recoge el dióxido de carbono, deja el oxígeno y ese dióxido de carbono viaja en los glóbulos rojos nuevamente hasta el alvéolo, donde es difundido a la interioridad del alvéolo y después de allí en el aire es atrapado y expulsado de los pulmones. La respiración interna o intercambio de gases, tal como lo explicamos hace un momento, ocurre entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. Entonces, en el torrente sanguíneo se lleva el oxígeno a la célula y elimina el dióxido de carbono de desecho a través de la respiración interna. En este proceso, los glóbulos rojos transportan oxígeno absorbido de los pulmones por todo el cuerpo a través de la vasculatura, es decir, todas aquellas vascularizaciones que hay en tejido, órganos, músculos, etc. Cuando la sangre oxigenada llega a los capilares estrechos, los glóbulos rojos liberan el oxígeno. Este difunde por las paredes de los capilares hacia los tejidos del cuerpo. Mientras tanto, el dióxido de carbono se difunde de los tejidos hacia los glóbulos rojos y el plasma. La sangre entonces desoxigenada transporta dióxido de carbono, obviamente en la hemoglobina de los glóbulos rojos, y regresa a los pulmones para ser eliminado. Tal como lo puedes ver aquí, en esta transparencia,
Aquí te da la imagen de cómo el dióxido del oxígeno está pasando del alvéolo. Sí, el oxígeno está pasando del alvéolo a los glóbulos rojos del torrente sanguíneo, tal como tú lo puedes ver ahí. Entonces ese oxígeno llega al glóbulo rojo, pero a su vez el glóbulo rojo deja en el alvéolo el dióxido de carbono. Esto también se aprecia acá. Veamos, así va entonces en el torrente sanguíneo cada glóbulo rojo transportando oxígeno para distribuirlo a las células del cuerpo, como se observa aquí, donde hay, por un lado, oxígeno que es repartido y dióxido de carbono que es atrapado. Todo a través de la relación conjunta que tiene el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. El aire que hace vibrar las cuerdas vocales crea sonido, por supuesto. Esta es otra de las funciones que tiene el sistema respiratorio. Entonces esa producción de sonido se logra por la vibración de las cuerdas vocales. A este proceso pues lo llamamos fonación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ocurre esto? Pues cuando el aire se exhala de los pulmones, es decir, tú tomas aire, vas a hablar, obviamente que ese aire que se exhala de los pulmones pasa por la laringe y hace vibrar entonces las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales, obviamente ese sonido transformado en palabras ya tiene otros componentes como la misma boca, la lengua y todo lo demás que ayudan a producir ese léxico. Pero entonces, estas cuerdas vocales, por la ayuda de ciertos cartílagos cuyos nombres aparecen aquí en la imagen, vibran. Esa vibración es la que produce entonces el sonido. ¿Qué pasa? Se juntan las cuerdas vocales, se juntan una muy cerca de la otra y se tensan. Al tensar estas cuerdas vocales y el aire pasar a través de ellas es lo que hace vibrar a las cuerdas y en este caso produce un sonido agudo. Si entre más tensas están las cuerdas, el sonido es más agudo. Sin embargo, si estas cuerdas vocales se relajan, por supuesto van a producir un sonido grave. Esa es otra de las particularidades en la cual está involucrado parte de las vías respiratorias, porque la laringe es parte de la vía respiratoria, y el aparato fonador que está constituido por las cuerdas vocales. En este caso, cuerdas vocales y otros más, como les dije, la cavidad bucal, la misma faringe, que es una caja de resonancia del sonido que producimos con las cuerdas vocales, la lengua y el paladar superior. Veamos acá, miren, esta imagen se la he puesto especialmente para que ustedes vieran a través de estos GIFs. El aire está entrando y saliendo. Cuando nosotros hablamos, producimos sonido. El aire sale y este sale por la boca cuando producimos ese sonido, y por eso es bien importante que usemos la mascarilla como medida de protección no solamente para nosotros, sino para los demás. Porque todo lo que nosotros enviamos con el aire lleva microgotas, pero super microgotas de saliva que salen de nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema, de nuestra vía vocal, de nuestra fosa nasal, etc. Aire que entra, aire que sale con el sonido, y se produce lo que ustedes ven aquí en la imagen izquierda, en la cual lo que ustedes ven aquí, las cuerdas vocales a los lados, y lo que se denomina la epiglotis, se abre, sale el sonido, y obviamente que esto, si se fijan, tiene cartílagos. Entonces, si tiene cartílagos internamente, ahí lo van a ver cuando se abre, ahí están los cartílagos, es porque es la entrada de la tráquea y no del esófago, porque esto está a la entrada de la tráquea y esto que está aquí se llama epiglotis. Esta lengüeta, la epiglotis, esta lengüeta que ustedes ven aquí, que le estoy marcando con el cursor láser, es lo que se denomina la epiglotis. Cuando nosotros engullimos o tragamos o en el proceso de deglución, esto se coloca por encima de la entrada de la tráquea, esta lengüeta llamada epiglotis. Así se cierra la tráquea herméticamente cuando tragamos, de tal manera que ni el alimento ni el líquido vaya por nuestra tráquea hacia los bronquios, bronquiolos, vía respiratoria. Cuando esto nos descuidamos y se nos va algo de líquido aquí a la entrada de la tráquea, tiende a darse reflejo de la tos para expulsarlo rápidamente. Avancemos entonces. La olfatación es otro de los procesos que se da, por supuesto, en el sistema respiratorio. Pero ¿por qué es posible
que se dé ese proceso. Ese proceso se da porque el sistema respiratorio está lleno de una serie de sensores nerviosos que detectan moléculas en el aire que son moléculas de sustancias que producen ciertos olores. Entonces esas moléculas viajan por el aire, se depositan en nuestras fosas nasales y en la base de los cilios que están dentro de nuestras vías respiratorias. Allí se depositan estas moléculas. Gracias a eso, entonces, las células nerviosas que detectan la química de estas sustancias envían al bulbo olfatorio señales nerviosas. Señales nerviosas que del bulbo olfatorio pasan a la corteza cerebral, donde finalmente se interpreta el tipo de sustancia que va a producir ese olor. La imagen aquí, el texto de la imagen es mucho más largo de lo que he resumido, y ya tú tendrás tiempo de leer con más calma cuando veas el video o el PDF que también incluye esta información, puedas leerlo con más calma. Aquí vemos lo que ocurre. Aquí entra el aire, sale el aire, hay inhalación y exhalación. Entonces, cuando el aire entra por las vías respiratorias, sobre todo las fosas nasales que tiene esos sensores, como se ve en la imagen inferior, esa fragancia es detectada entonces por la célula nerviosa, y esa célula nerviosa envían pues señales. Esa química de esa sustancia provoca estímulos nerviosos específicos que entonces le toca al cerebro interpretar. Entonces, ¿qué comprende realmente ese sistema respiratorio? Entonces, comprende una serie de órganos, estructuras, partes que constituyen lo que serían las vías respiratorias, los pulmones como órganos principales y una serie de musculaturas asociadas en las que están el diafragma y los músculos intercostales que no se ven en esta imagen, pero la veremos más adelante. Entonces, en el caso de las vías respiratorias, el final de esas vías respiratorias, ustedes como lo ven aquí en este bronquiolo alveolar, que lo veremos más adelante en otra imagen mucho más grande, es lo que lleva el final de la vía respiratoria, donde va a ocurrir aquí en cada uno de estos sacos alveolares hay alveolos. En estos alveolos entonces es que ocurre el intercambio de gases. En este caso se atrapa el oxígeno que va a ser distribuido a todo el cuerpo y se libera el dióxido de carbono que va a ser eliminado como un desecho. Entonces, en el caso de las vías respiratorias, que lo veremos también en otra imagen, tenemos a partir de la cavidad nasal en ese mismo orden. Tenemos cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios que se ramifican en bronquiolos. A su vez los bronquiolos se ramifican aún más, terminan entonces en los bronquiolos alveolares, y estos bronquiolos alveolares culminan en alveolos o sacos alveolares. Entonces el órgano fundamental es los pulmones, pero los pulmones internamente contienen alveolos, bronquiolos y parte de los bronquios, porque el pulmón no contiene todos los bronquios. Hay una parte de los bronquios que está externa al pulmón, tal como lo puedes ver en esta otra imagen. Cierta parte de los bronquios está interno en el pulmón, pero otra parte está fuera de ellos. Entonces aquí tenemos un mapa conceptual que resume todo lo que hemos dicho. El sistema respiratorio tiene tres grandes bloques de estructuras. Serían la musculatura asociada, diafragma y músculos intercostales, las vías respiratorias donde están fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos, y las ramificaciones microscópicas de los bronquiolos que culminan en los sacos alveolares. Y por supuesto, lo que han denominado los órganos principales, que son los pulmones. Pero si yo me pusiera a pensar en cuál es la estructura que realmente atrapa oxígeno y libera dióxido de carbono, que son los alveolos, diría que los alveolos es la unidad fundamental del sistema respiratorio, y obviamente unidad fundamental para ejercer lo que es la respiración externa y la interna son los alveolos pulmonares que están en los pulmones. Los dos pulmones son los órganos primarios del sistema respiratorio. Se encuentran a la izquierda y a la derecha del corazón, dentro de un espacio llamado cavidad torácica.
La caja torácica protege la cavidad. Una capa de músculo llamado diafragma le sirve como suelo y la separa de la cavidad abdominal que está debajo. Otras partes del sistema respiratorio, como la tráquea y bronquios, llevan aire a los pulmones, mientras las membranas pleurales y el líquido pleural permiten a los pulmones moverse sin problemas dentro de la cavidad. El proceso de la respiración está dividido en dos fases distintas. La primera fase se llama inspiración o inhalación. Cuando los pulmones inhalan, el diafragma se contrae y jala hacia abajo. Al mismo tiempo, los músculos entre las costillas se contraen y jalan hacia arriba. Esto incrementa el tamaño de la cavidad torácica y disminuye la presión dentro de ella. Como resultado, el aire entra apresuradamente y llena los pulmones. La segunda fase se llama expiración o exhalación. Cuando los pulmones exhalan, el diafragma se relaja y el volumen de la cavidad torácica disminuye, mientras la presión interna aumenta. Como resultado, los pulmones se contraen y el aire es forzado hacia afuera. El aire entra al cuerpo a través de la boca o nariz y rápidamente se mueve a la faringe, garganta, y de ahí pasa a través de la laringe y entra en la tráquea. La tráquea es un tubo fuerte que contiene anillos de cartílago para evitar que colapse o caiga. Dentro de los pulmones, la tráquea se divide en los bronquios izquierdo y derecho. Estos se dividen a su vez en ramas cada vez más pequeñas llamadas bronquiolos. Los bronquiolos más pequeños terminan en pequeñas bolsas de aire. Estos se llaman alvéolos. Se inflan cuando una persona inhala o toma aire y se desinflan cuando exhala o suelta aire. Durante el intercambio de gases, el oxígeno se mueve de los pulmones al torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono pasa de la sangre a los pulmones. Esto pasa en los pulmones entre los alvéolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están ubicados en las paredes de los alvéolos. Aquí se ven glóbulos rojos viajando a través de los capilares. Las paredes de los alvéolos comparten una membrana con los capilares. Así de cerca están. Esto permite que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan o se muevan libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. Las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos, los cuales viajan de regreso al corazón. Al mismo tiempo, las moléculas de dióxido de carbono en los alvéolos son expulsadas del cuerpo la siguiente vez que la persona exhala. El intercambio de gases permite que el cuerpo reponga oxígeno y elimine el dióxido de carbono. Hacer ambas acciones es necesario para sobrevivir. La tos es una expulsión repentina de aire de los pulmones a través de la epiglotis, el cartílago ubicado en la garganta, a una velocidad sorprendentemente rápida. Comparada con una pelota de tenis golpeada a 50 millas por hora o 80 kilómetros por hora, o una pelota de béisbol a 85 millas por hora, 135 kilómetros sobre hora. La tos es más rápida, ya que su velocidad aproximada es de 100 millas por hora o 160 kilómetros por hora. Gracias a esta fuerza de aire tan potente, la tos es el mecanismo del cuerpo para limpiar las vías respiratorias de sustancias irritantes indeseables. Demos un vistazo a las cuerdas vocales antes de toser. Para que se produzca la tos, tienen que darse varios pasos en una secuencia. Veamos qué sucede con el agua como la sustancia irritante indeseada que entra en la tráquea y dispara el reflejo de la tos. Primero, las cuerdas vocales se abren ampliamente, permitiendo la entrada adicional de aire a los pulmones. Después, la epiglotis cierra la tráquea, y simultáneamente se contraen los músculos del abdomen y las costillas, subiendo la presión detrás de la epiglotis. Debido a este aumento de la presión, el aire es expulsado con fuerza, y genera un sonido de ráfaga al pasar de manera rápida a través de las cuerdas vocales. La ráfaga de aire desaloja la sustancia irritante, haciendo posible que pueda respirar cómodamente de nuevo.
El asma es una enfermedad pulmonar que inflama y estrecha las vías respiratorias. Normalmente, a medida que usted inhala, el aire circula libremente a través de la tráquea y luego a través de grandes conductos llamados bronquios, a través de conductos más pequeños llamados bronquiolos y finalmente hacia pequeños sacos llamados alvéolos. Pequeños vasos sanguíneos llamados capilares rodean los alvéolos. El oxígeno del aire que respira pasa a los capilares y luego el dióxido de carbono del cuerpo sale de los capilares y se dirige a los alvéolos para que los pulmones puedan deshacerse de él cuando usted exhale. Los bronquiolos se expanden cuando el aire es cálido y húmedo y está libre de agentes irritantes y sustancias que causan alergias denominadas alérgenos. Cuando el aire es frío o seco o contiene agentes irritantes o alérgenos, los bronquiolos se contraen. Si usted tiene asma, sus vías respiratorias se inflaman y se hinchan con frecuencia. Algunas sustancias pueden hacer que las vías respiratorias inflamadas reaccionen de forma aún más exagerada, dando lugar a un ataque de asma. Los desencadenantes de los ataques de asma son ligeramente diferentes en cada persona, pero por lo general incluyen agentes irritantes y alérgenos del exterior, como polen, humo, contaminación y clima frío. Agentes irritantes y alérgenos de interiores como moho, caspa de animales, ácaros del polvo y excrementos de cucaracha. Alimentos que causan alergia como pescado, mariscos, huevos, maníes y soja. Y condiciones como infecciones respiratorias, estrés, emociones fuertes y ejercicio. Los síntomas de un ataque de asma incluyen tos, resuellos, dificultad para respirar y opresión en el pecho. Durante un ataque de asma, también conocido como broncoespasmo, los músculos que rodean las vías respiratorias se tensionan y la pared de las vías respiratorias se inflaman aún más. Las vías respiratorias también producen un moco espeso que las estrecha aún más, lo que dificulta la respiración. Si usted tiene asma, su médico le puede recetar medicamentos para reducir la inflamación de las vías respiratorias, la contracción de los músculos que rodean las vías respiratorias o la secreción de moco en las vías respiratorias. Durante un ataque de asma, es posible que necesite usar un medicamento de rescate de acción corta, llamado broncodilatador. Este medicamento hace que los músculos de las vías respiratorias se relajen rápidamente y alivia los síntomas en cuestión de minutos. Dado que no hay cura para el asma, el objetivo es evitar que usted tenga un ataque de asma mediante el uso de medicamentos de control antiinflamatorio de acción prolongada. Si los toma todos los días, se reducirá la inflamación de las vías respiratorias, haciendo que las vías respiratorias sean menos sensibles a los factores desencadenantes de los ataques de asma.